Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra clase en la cual veremos dos temas que van a ser el tema de Parkinson y esquizofrenia. Estos dos temas se dan, bueno, yo supongo que se dan en conjunto como viene en su temario, porque los dos tienen relación en el sentido de que ambos trastornos tienen que ver con la dopamina. En uno de estos trastornos, como el Parkinson, la dopamina va a estar disminuida, mientras que en la esquizofrenia la dopamina va a estar aumentada. Entonces, por eso yo creo que los dieron en conjunto. También porque ahorita vamos a ver más adelante en el tratamiento, muchos de los efectos adversos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de Parkinson generan como algunos síntomas de esquizofrenia. Y por el contrario, algunos de los tratamientos que se dan para la esquizofrenia generan efectos adversos relacionados con Parkinson justamente por esta relación de la dopamina. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Empezando, bueno, vamos a ver primero el tema de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, la enfermedad de Parkinson básicamente es una enfermedad neurodegenerativa y pues esta va a ser progresiva. Más o menos comienza a los 60 años de edad, o sea, ese es como su comienzo, o sea, esa edad empieza, sin, y se debe justamente a una destrucción de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, que ésta se encuentra a nivel de mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es el origen o la etiología de la enfermedad de Parkinson por destrucción de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, que es justamente esta que está señalada, la sustancia negra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué bueno, entonces, esta destrucción de la sustancia negra va a afectar varias vías de la dopamina. La que más se afecta en la enfermedad de Parkinson es la vía nigroestriada. Nigroestriada. ¿Ok? Entonces, esto hace que se generen alteraciones del movimiento, que ahorita les voy a dar más acerca de las características clínicas. Pero antes de entrar más en la enfermedad como tal, primero quiero bueno, es importante que conozcan que la dopamina tiene diferentes vías. En específico vamos a revisar cuatro que, o sea, no son exclusivas del Parkinson. De hecho, voy a incluir las que también están afectadas en la esquizofrenia para que tengan un mayor como contexto sobre, pues justamente las funciones de la dopamina. Entonces, vamos a tener cuatro vías. Esta primera vía que les voy a esquematizar aquí es la vía mesolímbica. Y básicamente va a ir del área tegmental ventral, que es ATV, así lo estoy ¿cómo se dice? Abreviando, pero es área tegmental ventral, que está por aquí, no sé si sepan. Y va a dirigirse hacia el núcleo accumbens, por acá, más o menos. Entonces, del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Esa es la vía mesolímbica. Y esta vía va a estar muy, bueno, de sus principales funciones o características es que se relaciona con la motivación, con las emociones y también con el sistema de recompensa. Entonces, esta vía va a ser muy importante, o bueno, va a estar afectada justamente en la esquizofrenia. Entonces, el aumento de esta vía va a asociarse con esquizofrenia, específicamente con los síntomas positivos, que ahorita vamos a ver qué es eso de síntomas positivos, ¿ok? Pero quédense con que la vía mesolímbica se relaciona con síntomas positivos de la esquizofrenia y va a estar aumentada. También esta vía se relaciona con las adicciones, porque como les decía, aquí se lleva a cabo, bueno, una de sus funciones es lo del el circuito de la recompensa. Entonces, cuando las personas que, pues, no sé, tienen algún problema de adicción a cualquier tipo de sustancia
o incluso pues tienen adicción, no sé, como al juego, que se llama ludopatía, esta vía va a estar todo el tiempo estimulada. Entonces también se relaciona mucho con las adicciones, que cuando veamos el tema de farmacodependencia, la vamos a revisar de nuevo. Entonces, básicamente, esta es la vía mesolímbica. Bueno, voy a poner de la tegmental ventral al núcleo accumbens. Luego vamos a tener otra vía, que va a ser la vía mesocortical. Y esta vía va a ir igual del área tegmental ventral, pero ahora va a dirigirse hacia la corteza prefrontal, o sea, por acá. Entonces, hacia la corteza prefrontal. Ahora, ¿qué funciones va a tener esta vía mesocortical? Uno se va a estar relacionada con la cognición, con el juicio, con las funciones ejecutivas, que básicamente las funciones ejecutivas es como lo que te dice de realizar cierta acción, organizarse, planificar un día. Bueno, no sé, por ejemplo, el día de hoy pues piensas, ay, hoy voy a, no sé, a grabar mi clase y después voy a salir a pasear mis perros. O sea, la planificación está relacionada también con con las funciones ejecutivas. También se relaciona mucho con la afectividad, que lo que significa afectividad es el estado de ánimo, ¿ok? O sea, es que yo antes, o no sé si ustedes también, yo relacionaba mucho afecto como con cariño, como cuando dices, ah, yo le tengo mucho afecto a tal persona, ¿no? Pero en sentido médico, afectividad tiene que, significa estado de ánimo. De hecho, cuando, pues, no sé, lleven psiquiatría y así, van a ver que hay trastornos llamados trastornos del estado de ánimo, o también reciben el nombre de trastornos afectivos, que justamente, pues, involucra la depresión, también el trastorno bipolar, etcétera. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el afecto. Ahora, esta vía igual va a estar involucrada en la esquizofrenia, sin embargo, en la esquizofrenia va a estar disminuida esta vía y se relaciona con los síntomas negativos. ¿Ok? Igual ahorita vamos a ver por qué y justamente tiene mucha relación justamente con el afecto, porque las personas que tienen esquizofrenia, además de tener alucinaciones, delirios y así, tienden a tener como un estado de ánimo como más deprimido, como un poco más aislado, justamente por la disminución en la función de esta vía. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la vía mesocortical. Luego, la tercera vía, que es la que ahorita vamos a checar más, o la que más nos interesa para Parkinson, es la vía nigroestriada. Y esta va a ir de la sustancia negra compacta hacia el núcleo estriado o el cuerpo estriado, como por aquí. Entonces va del sustancia negra, lo voy a abreviar como SN porque no me va a caber, hacia el núcleo estriado, que forma parte de los ganglios basales. ¿Ok? Entonces, esa es la vía nigroestriada. Ahora, ¿qué funciones va a tener esta vía? Justamente se va a relacionar con la estimulación del movimiento intencional. Y como les decía, esta vía va a estar disminuida y se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Como tal, estas tres vías son como las más importantes, al menos para los temas de que vamos a revisar hoy, pero va a haber una cuarta vía que igual es importante porque se relaciona mucho con efectos adversos, sobre todo de antipsicóticos. Esta cuarta vía es la tubero infundibular. Y va a ir del hipotálamo, como por aquí,
hacia la zona infundibular. Entonces, del hipotálamo a la zona infundibular de la hipófisis. ¿Y qué función tiene? Pues su función es que va a inhibir la liberación de prolactina. PRL es prolactina, nada más que la estoy abreviando. Eso es lo que hace la dopamina a este nivel. Entonces, si yo doy algún medicamento que inhibe a la dopamina, como en los antipsicóticos, porque les decía que en la esquizofrenia va a haber como exceso de la función dopaminérgica. Si yo bloqueo esta función dopaminérgica, también puedo bloquear las acciones de la dopamina en esta vía. Entonces, si la dopamina inhibe a la prolactina, pero yo estoy inhibiendo la dopamina, pues la prolactina pues se va a seguir secretando porque no haya quien la inhiba. Entonces, por eso puede haber hiperprolactinemia. Hiper, eh, hiperprolactinemia por uso de antipsicóticos. Pero igual esto lo vamos a ver en un momento cuando veamos lo de esquizofrenia, pero nada más es como un adelanto para que vean por qué también incluye esta vía. Entonces, pues como tal, estas son las vías que vamos a revisar un poco el día de hoy, o bueno, las que nos explican un poco más la fisiopatología de las enfermedades. Ahorita les digo, la que más nos importa porque estamos viendo Parkinson es la vía nigroestriada. Entonces, pues como les decía, en el Parkinson va a haber una disminución de la dopamina, justamente por esta destrucción de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Ahora, también es importante conocer los receptores que existen de dopamina. A grandes rasgos, estos receptores se pueden dividir en dos grupos. Se pueden dividir en el grupo de receptores D1 y en el grupo, lo voy a poner acá abajo, de receptores D2. Los receptores, el grupo de receptores D1 va a tener dos receptores, asimismo. Va a tener al receptor D1 y al receptor D5. Y estos dos receptores van a ser receptores metabotrópicos o acoplados a proteínas G. Son receptores acoplados a proteína GS. Esto hace que pues aumente el AMP cíclico, estimule la dilatociclasa y toda la vía que ya conocemos. ¿Ok? Por el otro lado vamos a tener al grupo de receptores D2, que va a tener tres receptores, que van a ser el receptor D2, el receptor D3 y al receptor D4. Entonces, si ven, por así decirlo, el grupo de receptores D1 va a incluir como a los dos extremos, al D1 y al D5. Y el grupo de receptores D2 va a incluir como a los de medio, el D2, D3 y D4. ¿Ok? A diferencia del grupo de receptores D1, el grupo D2 va a ser igual, un receptor acoplado a proteína G, pero en este caso va a ser a una proteína G y pues esto va a hacer que disminuya el AMP cíclico, se inhibe la dilatociclasa, etcétera. ¿Ok? Eso es como a grandes rasgos estos receptores. Los más importantes o los que se encuentran a nivel del el núcleo estriado van a ser los receptores D1, eh, D1 y el receptor D2. Y también este receptor de 2 es el que está relacionado con la vía tuberoinfundibular, ¿ok? Porque justamente como es un receptor acoplado a proteína GI, como que inhibe lo de la liberación de prolactina y así, ¿no? Entonces también para que lo conozcan. Y bueno, estos receptores también bueno, va a haber fármacos que justamente se dirijan hacia estos receptores, ya sea que los estimulen, como podría ser en tratamiento de enfermedad de Parkinson, y otros medicamentos que lo inhiban, como en el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, pues nada más para que conocieran que había receptores dopaminérgicos. Ahora sí, como tal, ya vamos a empezar a hablar acerca de las características clínicas de la enfermedad de Parkinson. Como les decía, esta enfermedad más o menos inicia a los 60 años de edad, o sea, no es común que ocurra en personas más jóvenes, se asocia más con adultos mayores. Como tal, el Parkinson se va a caracterizar por la presencia de parkinsonismo. Y esto quiere decir que el parkinsonismo
no es exclusivo de la enfermedad de Parkinson, es como una característica principal, pero puede haber otras condiciones en las que haya parkinsonismo, ya sea parkinsonismo secundario, sea debido a algún medicamento que pueda generar estos síntomas, o a otros trastornos neurológicos que puedan generar igual estos síntomas. El parkinsonismo también se puede conocer como síndrome extrapiramidal. ¿Por qué extrapiramidal? Bueno, va a haber trastornos como igual del movimiento que tienen muy relacionado con la vía córtico medular, que es la vía justamente piramidal, ¿no? Y pues se ha visto que justamente si se lesionan, ya sea a nivel de motoneurona superior o inferior, puede haber ciertos síntomas que pues yo creo que ya lo vieron en neuroanatomía. Igual lo van a volver a revisar en neuro y así. Sin embargo, este trastorno del movimiento de la enfermedad de Parkinson no tiene que ver con esta vía motora, tiene que ver justamente con em, los ganglios basales, ¿ok? Entonces por eso se llama extrapiramidal, porque no involucra esa vía de las pirámides, ¿ok? Ahora, ¿qué síntomas constituyen al parkinsonismo síndrome extrapiramidal? Van a ser los siguientes. Uno, va a haber rigidez. Es muy característico que los pacientes con enfermedad de Parkinson estén todos rígidos todo el tiempo, como que al caminar hasta se nota que están todos, pues sí, como muy rígidos. Em, ¿Qué más? También hay una prueba que se les llega a hacer a estas personas que se llama de la rueda dentada. Bueno, eso es un como signo característico, que es que les pides que pongan así su brazo y el examinador le va a hacer que baje el brazo, como que no tiene que oponer resistencia. Y al hacer esto, lo que se ve en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson es que el examinador intenta bajar la mano y como que baja así, como poco a poco, o sea, no es como algo continuo, es como así, lentamente. Por eso se llama rueda dentada y esto tiene que ver con rigidez. Otra cosa que también llegan a tener en su postura estas personas es que van a tener anterocolis. Mm, ay, aquí está. Que es justamente como que el cuello está muy hacia enfrente, se está flexionado hacia enfrente todo el tiempo. Y de hecho, al caminar también tiene una forma muy característica, que es que están todo el tiempo así como encorvados, pero como que les no se pueden volver a poner derechos justamente por toda esta rigidez y caminan así. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características del parkinsonismo. Otra característica que suelen tener es la bradicinesia. Esto quiere decir que sus movimientos van a estar pues lentos, ¿ok? Em, También van a tener temblor esencial, que es muy característica. Y temblor esencial quiere decir que es temblor en reposo, o sea, que no estén haciendo ninguna actividad, o sea, están relajados y se ve como que empiezan a temblar así, aunque no estén intentando un movimiento. Pero se ve que si pues quieren iniciar un movimiento, como que el temblor ya no está presente. Eso es temblor esencial, o sea, en reposo. ¿Qué otra cosa? También pueden llegar a tener en etapas más avanzadas de la enfermedad inestabilidad postural y se puede evaluar, o sea, inestabilidad postural quiere decir que puede hacer que estas personas sean más propensos a sufrir caídas porque como que ya no tienen tanta, pues justamente estabilidad. Una prueba que se puede hacer como para evaluar esto se llama de pull test, que básicamente es que le piden que al paciente que esté de pie y lo que va a hacer el examinador es que lo va a empujar, o sea, no así fuerte, sino como un empujoncito. Obviamente esto se va a hacer con cuidado, pues yo creo que se le pide a otra persona que esté presente atrás del paciente para evitar caídas, pero se va a empujar tantito al paciente y se va a ver si se puede como estabilizar el solito para evitar caerse o si se ve que sí es muy propenso a caídas, ¿ok? Pero les digo, esto es más característico ya de una enfermedad más avanzada. También pueden llegar a presentar disautonomía estos pacientes. Pero pues como tal, los síntomas más característicos del síndrome extrapiramidal o parkinsonismo son estos tres: rigidez, bradicinesia y temblor esencial. Igual, en los pacientes con Parkinson es muy característica su forma de caminar, o sea, su marcha. Se caracteriza justamente por la presencia de pasos muy pequeños. Ahorita les voy a poner un video.
Son pasitos chiquitos y también se les pide a la hora de que caminen como que den una vuelta, o sea, se les pide que caminen en línea recta y luego que regresen, o sea, que den como esa media vuelta. Y cuando una persona normal como que simplemente se voltea así, los pacientes con Parkinson van a tener que dar varios pasos como para poder dar la vuelta. Eso es como algo también muy característico. Entonces, aquí. Creo que en este video no se ve la parte de la vuelta, pero como que sí se puede observar justamente em, estos pasitos pequeños que dan. También otra característica que tienen al iniciar el movimiento es algo, creo que se denomina propulsión, que es que para empezar a caminar como que se hacen para adelante, como establecer como un arranque, por así decirlo, o sea, se impulsan hacia enfrente y empiezan a caminar, ¿ok? Pero justamente se caracteriza por pasos pequeños y lo que les decía de la vuelta. Si vieron, bueno, aquí se ve como que dio varios pasos para poder dar la vuelta más que simplemente darla, ¿no? Entonces, pues sí. Nada más para que como que vieran un poquito más de eso. Estos son los síntomas motores. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson puede haber presencia de síntomas no motores. Estos síntomas, por lo general, se llegan a presentar entre 10 a 20 años antes que los síntomas motores y pues uno como que tal vez no les hace tanto caso y pues ya se diagnostica la enfermedad hasta que se tienen los síntomas motores. ¿Qué síntomas no motores pueden tener estos pacientes? Uno es la presencia de anosmia, o sea que ya pierden como tal el olfato. También pueden presentar alteraciones del sueño REM. Pueden presentar igual alteraciones o síntomas autonómicos. Em, entonces, voy a poner como disautonomía. Aunque bueno, aquí como tal no es disautonomía, se caracteriza más, mejor lo voy a poner aquí, como estreñimiento. Estos pacientes suelen presentar estreñimiento y también pueden presentar alteraciones del estado de ánimo, como cuáles, ay, como depresión, ansiedad, etcétera. Sobre todo depresión. De igual manera, pueden llegar a presentar deterioro cognitivo y demencia. ¿Ok? Entonces, estos son los síntomas motores y los síntomas motores, para que conozcan como las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Y pues ya, o sea, eso sería como todo de un poquito de fisiopato y de características clínicas. Pero ahora sí ya vamos a empezar a ver el tratamiento que se da a estos pacientes. Entonces, el primer tratamiento que vamos a revisar va a ser el uso de levodopa carbidopa. Para entender un poco más, bueno, no. Primero vamos a ver la levodopa y después la carbidopa, porque son como, o sea, no es que tengan el mismo mecanismo de acción, sino que uno ayuda al otro, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver a la levodopa. La levodopa básicamente va a ser un precursor metabólico de la dopamina, por lo cual vamos ahorita a revisar rápidamente cómo es que se lleva a cabo la síntesis de dopamina. Entonces, voy a dibujar aquí una neurona, sobre todo una terminal sináptica, y voy a poner aquí como un espacio. Ahora, la dopamina, su precursor va a ser la tirosina. Entonces, vamos a primero a tener tirosina. Esta tirosina va a entrar hacia la neurona y por medio, bueno, va a entrar, voy a ponerlo como su abreviatura TIR, y por medio de una enzima TH, la tirosina hidroxilasa, eso es TH, la tirosina va a pasar a ser dopa. Creo que me quedó muy chiquita la neurona, pero bueno, a ver, voy a hacerla un poco más grande porque no me va a caber.
Me quedo medio fea, pero X. Bueno, entonces la tirosina entra a la neurona, a la terminal sináptica. Y por medio de la tirosina hidroxilasa va a pasar a ser dopa. Luego esta dopa por medio de la siguiente enzima que se abrevia a ADC, que es la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, va a pasar a ser ahora sí dopamina. Y pues ya esta dopamina va a ingresar hacia las vesículas para que posteriormente se pueda liberar. Entonces, como tal, esa va a ser la síntesis de la dopamina. Tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, pasa a dopa. Y dopa, por medio de la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, va a pasar a ser dopamina. Y pues ya después se va a liberar y va a generar sus funciones. Entonces, por eso se puede ver que la levodopa es un precursor de la dopamina. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en vez de darle L-dopa no le dan dopamina a estos pacientes? Es por lo siguiente. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y justamente queremos que la dopamina actúe a nivel del sistema nervioso, pero pues si no puede atravesar la barrera, pues no va a tener su función. Y de hecho la dopamina a nivel periférico genera mucha náusea. Sin embargo, la levodopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica y esto lo hace por medio de un transportador de aminoácidos. Entonces, aquí abajito les ilustré la barrera hematoencefálica y aquí de color aqua vamos a tener a nuestro transportador de aminoácidos. Entonces, ustedes le dicen al paciente, tómese su levodopa y pues ya la levodopa va a atravesar, bueno, va a pasar por este transportador y ya va a pasar al sistema nervioso central. Y ya, una vez que atravesó, va a ser metabolizada por la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos y ya va a pasar a ser dopamina y va a poder ejercer su acción. Entonces, eso es lo que hace la levodopa. Entonces, acción. ¿Ok? Em, y pues sí. Algo importante con relación a esto del el transportador de aminoácidos es que la levodopa, igual esto es súper importante, se debe administrar, bueno, no se debe administrar más que nada, mejor dicho, no se debe administrar junto con comidas ricas en proteína. ¿Por qué? Porque el transportador se va a saturar. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes saben, mejor dicho, las proteínas justamente están compuestas de aminoácidos, son como bloquecitos que forman a las proteínas. Entonces, si tú estás consumiendo algo rico en proteínas, bueno, se va por medio del metabolismo, enzimas, etcétera, pues se van a degradar y van a pasar a ser justamente aminoácidos. Entonces, pues si tú estás dando levodopa junto con proteínas que luego van a dar aminoácidos, este transportador se va a saturar y la levodopa pues no va a poder pasar a través de este transportador. Por eso no se debe dar junto con alimentos ricos en proteínas. Igual si les preguntan, a lo mejor sé que si se lo puede tomar con leche, no, porque pues tiene proteína. Tampoco se lo puede como tomar en el desayuno junto con, no sé, un huevo, con jamón o en una comida que estén comiendo, no sé, tacos, así. O sea, no. Esto es muy importante. Yo creo que esto sí es bastante como preguntable. Y pues es muy importante porque si un paciente pues está tomando su levodopa y no le dices esto y pues como no le diste una indicación que no se le debe tomar con determinadas cosas, pues él no va a saber. Entonces pues a lo mejor y se lo toma como les digo con leche
y pues va a ver que el medicamento no le genera ningún efecto. O sea, va a decir, esto no me sirve, pero es porque no se le está tomando de una manera adecuada. Entonces, eso sí es bastante importante. Bueno, algo también importante que vamos a revisar igual un poco más adelante es que la dopamina se va a degradar. O sea, una vez que ya se liberó y ejerció su acción, no toda la dopamina se va a utilizar. Entonces, una va a pasar a degradarse o a metabolizarse por medio de dos enzimas. Uno que es la monoaminooxidasa y otra que va a ser la COMT, que es la catecol cero metiltransferasa, ¿ok? Y estos ya pues como tal van a degradar a la dopamina. Se los menciono de una vez porque va a haber medicamentos, bueno, ajá, que ahorita vamos a ver, que inhiben justamente esta monoaminoxidasa para aumentar los niveles de dopamina. Entonces, pues sí, básicamente eso. Eso es con respecto a la levodopa. Ahora vamos a hablar de su contraparte, que va a ser la carbidopa. El mecanismo de acción de este medicamento es que va a inhibir, es un inhibidor de la eh, descarboxilasa de L aminoácidos aromáticos periférica. Esto quiere decir que aparte de que hay esta enzima a nivel del sistema nervioso central, también se va a localizar en tejidos periféricos, por lo que aquí les voy a esquematizar. Supongamos, le das L-dopa al paciente sin carbidopa, así solita la levodopa. Entonces les decía que a nivel de tejidos periféricos va a encontrarse esta enzima. Y esta enzima, como ya hemos visto, favorece que la levodopa pase a ser dopamina. Sin embargo, vimos que, o bueno, les mencioné, que la dopamina no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, pues no va a poder llegar al sistema nervioso central y pues no va a funcionar de nada. En cambio, si tú le administras al paciente la carbidopa, pues la carbidopa, lo voy a poner como si fuera de este rosita. La carbidopa va a inhibir a la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Y entonces si la inhibe, la levodopa no va a pasar a ser dopamina. Y entonces la levodopa sí va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y pues ya se va a metabolizar por medio de esta misma enzima, pero a nivel central. Y pues ya va a pasar a ser dopamina y ejercer sus efectos. ¿Ok? Entonces por eso es que se administra la carbidopa junto con la levodopa. Si solamente se administrara la levodopa sola, solamente entra menos del 1%. O sea, más de 1% llega al sistema nervioso central, que es muy poquito, entonces sería igual que, como les decía, que si te tomas con proteína de levodopa, casi no va a llegar al sistema nervioso. Entonces, por así decirlo, como que no va a servir de mucho. ¿Ok? Entonces, por esto es que se da carbidopa, por si les llegan a preguntar, ¿cuál es la función de la carbidopa? Pues que inhibe esta enzima, favoreciendo que la levodopa pueda atravesar la barrera hematoencefálica y ya ejerce sus acciones. Y pues ya, eso sería como todo de este fármaco. Ahora, ¿qué efectos adversos presentan los pacientes que toman este medicamento? O sea, pueden presentar un fenómeno llamado fenómeno de desgaste, que pues como tal no es como un efecto adverso, pero es algo que sí se presentan en estos pacientes, que básicamente es que va a haber una mejora del movimiento que dura más o menos como de 1 a 2 horas, pero después regresa a pues la rigidez, bradicinesia, etcétera. ¿Ok? O sea, como que actúa un ratito, ya te puedes mover bien, etcétera. Y después de cierto tiempo, como que vuelves con los mismos síntomas del parkinsonismo. Ese es el fenómeno de desgaste, como que ya no empieza a funcionar tan bien. Entonces les digo, como tal no es un efecto adverso, pero es algo que sí suelen presentar, como que ya no responden de una manera tan adecuada. También pueden presentar otro fenómeno llamado fenómeno de encendido y apagado. Y esto ya se da en estadios avanzados de la enfermedad.
en el cual es a veces el paciente no presenta los efectos de la levodopa, o sea, los beneficios, y a veces sí, pero cuando los presentan, o sea, bueno, voy a poner a veces no y a veces sí, y cuando sí los presentan también pueden llegar a presentar alteraciones del movimiento llamados disinesias, que son movimientos incontrolados e involuntarios como bastante extraños y particulares. Entonces, pues eso sí es otro efecto adverso. Entonces, es similar, como les decía, al fenómeno de desgaste, aunque, por así decirlo, el fenómeno de desgaste es que sí te funciona y después como que se apaga. El fenómeno de cedido y apagado es que hay veces que, aunque te lo tomas, no te responde. A veces sí te responde y cuando te responde, también te puede generar disinesias, que son, les digo, movimientos involuntarios y pues sí pueden resultar molestos. ¿Ok? Entonces están esos dos fenómenos. También pueden llegar a presentar, como les decía, alucinaciones y confusión. Porque, como ustedes vieron, se está aumentando los niveles de dopamina en el sistema nervioso central. Y entonces, si aumentan estos niveles de dopamina, pues también van a actuar a nivel de estas vías, sobre todo a nivel de la vía mesolímbica, que les decía se relaciona mucho con esquizofrenia. Por eso estos pacientes pueden llegar a presentar alucinaciones. Otro síntoma que también pueden, o bueno, efecto adverso que presentan los pacientes al tomar levodopa carbidopa, es que pueden generar alteraciones del control de impulsos, como cuáles pueden presentar ludopatía, que es que se entren en esto de los juegos como de apostar, de jugar a las cartas, bueno, que igual es como apuestas y así, y pues se vuelven adictos a eso. También pueden presentar hipersexualidad. E igual se relaciona con la vía mesolímbica, que les decía que está muy relacionada con la motivación y la recompensa. Entonces esta vía va a estar muy activada. Por eso pueden presentar igual esto estos pacientes. Y bueno, ya otro efecto adverso que también presentan, esto al retirar el medicamento, es el síndrome neuroléptico maligno. Pero esto les decía que es al retirar de manera súbita el medicamento. Y pues se caracteriza por tener confusión, hipertermia y rigidez. Entonces, pues sí, estos son los síntomas de el tratamiento con levodopa y carbidopa, que de hecho es el tratamiento que se les da inicialmente a estos pacientes con Parkinson. ¿Ok? Entonces, eso sería como tal de este medicamento. Ahora, el siguiente grupo de fármacos van a ser los agonistas dopaminérgicos. ¿Por qué agonistas? Porque les decía, la dopamina está disminuida. Entonces, si está disminuida, pues no va a estimular a los receptores dopaminérgicos. Entonces, pues voy a dar algún medicamento que me los pueda estimular, aunque no me aumente los niveles de dopamina. ¿Qué medicamentos se dan o qué agonistas dopaminérgicos vienen en su temario? Van a ser dos, el pramipexol y el ropinirol. Y como dice su nombre, sus mecanismos de acción es que son agonistas del grupo de receptores dopaminérgicos D2, pero van a estimular específicamente a los receptores D2 y a los receptores D3, sobre todo al receptor D3. ¿Ok? Este va a ser su mecanismo de acción. Los agonistas dopaminérgicos van a tener una duración más larga que la de levodopa. Entonces, duración más larga que levodopa, ya que pueden durar de 8 a 24 horas. ¿Ok? Y también su uso puede disminuir la liberación endógena de dopamina. Esto pues tiene sentido por como ya ven que siempre para casi todos los sistemas hay una autorregulación en el cual si se ve que se está estimulando pues un determinado receptor,
pues el cuerpo dice, no, si ya me lo está estimulando, mejor bajo mi liberación de esa determinada sustancia, en este caso pues dopamina, porque pues ya están estimulando los receptores, no tengo que liberar la dopamina. ¿Ok? Entonces por eso también disminuye la liberación endógena de la dopamina el uso de estos medicamentos. Ahora, el pramipexol y ropinirol es eficaz en pacientes que presentan presentan el fenómeno de encendido y apagado, on-off. Así también es como lo suelen poner en los libros, pero on-off es lo mismo de fenómeno de encendido y apagado. Entonces se suele dar en estos pacientes. Ahora, ¿qué efectos adversos puede generar el uso de pramipexol y ropinirol? Uno, pueden generar alucinaciones, justamente por lo mismo de estimular receptores que pues, se encuentran en estas vías. También pueden generar confusión, náusea, les decía que la dopamina puede generar náusea. También pueden generar fatiga, que de hecho ese es un efecto adverso importante. Fatiga y somnolencia. También pueden presentar hipotensión ortostática y, al igual que la levodopa, trastornos del control de impulsos. Entonces, quédense con que los tratamientos que se usan para la enfermedad de Parkinson pueden generar síntomas como similares a los de la esquizofrenia. O bueno, estimulan vías involucradas como en la esquizofrenia, como las alucinaciones, que es algo muy característico, alteraciones del control de impulsos por la vía mesolímbica que está siendo estimulada y así. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la farmacocinética de estos medicamentos? Con respecto al pramipexol, su absorción tiene una buena biodisponibilidad que es mayor o igual al 90%. De su distribución tiene una unión a proteínas del 15%. Casi no se metaboliza, literal, se metaboliza menos del 10%. Y de su eliminación tiene una vida media que es de 8 a 12 horas. Ahora, del ropinirol va a ser lo siguiente. Tiene una biodisponibilidad del 55%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 40%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP1A2 y su eliminación va a tener una vida media de 6 horas. Y esto sería como tal todo de los agonistas dopaminérgicos. Y bueno, ya por último de los grupos de medicamentos que vamos a ver, van a estar los inhibidores de la monoaminoxidasa. Como les decía, la dopamina va a ser metabolizada, o sea, ya una vez que cumplió su acción, va a ser metabolizada o degradada por medio de esta enzima y por medio de la catecol 0-metiltransferasa, la COMT. Entonces, algo que deben saber es que la monoaminoxidasa como tal tiene dos isoformas. Entonces, dos isoformas. Una va a ser la monoaminoxidasa A y otra va a ser la monoaminoxidasa B o la MAO-B. Y esta va a ser como la más relevante, ya que predomina en el cuerpo estriado, que es justamente donde les decía que actuaba la vía nigroestriada, o sea, su nombre lo dice. Entonces, en cuerpo estriado. Ahora, ¿cómo ocurre este metabolismo? Entonces, aquí voy a tener mi neurona dopaminérgica, la vesícula, y supongamos que ya se liberó la dopamina, que es esta que voy a poner de color como verdecito. Dopamina. Esta dopamina va a tener como dos vías por las cuales se puede metabolizar. Una vía involucra primero la presencia de la monoaminoxidasa B, la MAO-B. Y esta dopamina va a pasar a ser
ácido 3,4-dihidroxifenilacético. Luego, este ácido 3,4-dihidroxifenilacético, por medio de la COMT, va a pasar a ser ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilacético. ¿Ok? Entonces, esta es una primer vía. Ahora, en la otra vía, primero va a actuar la COMT y después la MAO. Entonces, la dopamina, por medio de la COMT, va a pasar a ser 3-metoxitiramina. Y luego, por medio de la MAO-B, va a pasar a ser este ácido 3,4 no, ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilacético, por medio de la MAO. ¿Ok? Entonces, por estas dos vías, se va a degradar o se va a metabolizar la dopamina. Entonces, si yo inhibo con un medicamento a la MAO, sobre todo a nivel de la primera vía que les mencioné, pues la dopamina no va a pasar a ser ácido 3,4-dihidroxifenilacético y pues van a aumentar los niveles. Por eso es que se llegan a dar este tipo de medicamentos. ¿Qué medicamentos son inhibidores de la MAO? Van a ser dos, la selegilina y la rasagilina. ¿Ok? Entonces, mecanismo de acción de estos fármacos es que son inhibidores selectivos e irreversibles de la MAO-B. Justamente son selectivos porque, como les decía, hay dos isoformas de la monoaminoxidasa, que es la MAO-A y la MAO-B. Entonces, como se unen preferentemente a la MAO-B, por eso son selectivos. ¿Ok? Sin embargo, como estos medicamentos, bueno, como les decía, la MAO-B se localiza más bien en el sistema nervioso central. Y como son selectivos por la MAO-B, como tal, estos medicamentos no van a tener como efectos a nivel del metabolismo de catecolaminas en el sistema nervioso, bueno, en el sistema nervioso, en tejidos periféricos. De igual manera, algo que tienen que saber es que esta MAO no es, no participa únicamente en el metabolismo de la dopamina, también participa en el metabolismo de la serotonina y de la noradrenalina. ¿Ok? Entonces, eso igual es importante que lo tomen en cuenta por las interacciones que podrían tener estos medicamentos. Ahora, como tal, la selegilina es mejor en pacientes jóvenes que tienen Parkinson en etapas tempranas. Y de igual manera, la rasagilina es útil en etapas tempranas de la enfermedad. Ambos medicamentos lo son. Mm, ¿Qué más? Bueno, ahora, ¿qué efectos adversos van a obtener? Primero vamos a ver los de la selegilina. Uno, efectos adversos. Pueden generar ansiedad, insomnio, mareo, disinesias, que les decía que son estos movimientos involuntarios, y también, importante, pueden generar síndrome serotoninérgico. Esto sí se da con otros medicamentos que ya sea que estimulen receptores de serotonina o que aumenten los niveles de serotonina, como cuáles podrían ser, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque les decía, la MAO no solamente degrada la dopamina, sino también degrada serotonina y noradrenalina. Entonces, si tú inhibes a la MAO, la serotonina no se va a poder degradar, va a aumentar su concentración. Y si aparte le estás dando al paciente, no sé, un inhibidor de la recaptura de serotonina, vas a aumentar todavía más los niveles de serotonina, generando síndrome serotoninérgico. También si das antidepresivos tricíclicos, ocurre lo mismo.
Igual el sumatriptán, como habíamos visto, que es un agonista de estos receptores, puede generar este síndrome. Entonces, por eso hay que tener precaución. Igual pueden generar, como les decía, ansiedad e insomnio, por esto que les decía que aumentan la noradrenalina y así. ¿Ok? Por eso también generan estos síntomas. Ahora, algo muy importante y característico de la selegilina, o sea, que no presenta como tal la rasagilina, es que puede generar metabolitos como anfetaminas y metanfetaminas. Entonces, cuidado. Esto siento que igual es muy importante y pues puede ser bastante preguntable. De una vez vamos a ver la farmacocinética específica de la selegilina. De su absorción, tiene una Tmax que va de los 40 a los 90 minutos. De su distribución tiene unión a proteínas del 85% aproximadamente. Su metabolismo va a ser hepático y va a dar a los siguientes metabolitos. Uno es la N-desmetil selegilina, que es un metabolito activo, y también va a generar la L-anfetamina, como les decía, ya la L-metanfetamina. Y va a tener una vida media de 10 horas, ¿ok? Eso es con respecto a la selegilina. Ahora vamos a ver a la rasagilina. La rasagilina, este no va a generar esos metabolitos de anfetaminas y metanfetaminas para que pues lo tomen en cuenta. Si les preguntan, ¿cuál medicamento genera metabolitos de anfetaminas y metanfetaminas? Y ellas ponen opción A, selegilina, opción B, rasagilina, opción C, levodopa, opción D, ropinirol, pues va a ser selegilina, ¿ok? Ahora, la rasagilina de efectos adversos puede generar cefalea, hipotensión ortostática, también puede generar malestar gastrointestinal, mareos y ataxia. Y al igual que la selegilina, puede generar síndromes serotoninérgicos si se da en conjunto con estos fármacos que les acabo de mencionar, para que igual lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué farmacocinética va a tener? Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 36%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 88 al 94%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP1A2 y va a dar un metabolito que es el 1-aminoidán. Y su eliminación va a ser por vía renal y por vía fecal. Por vía renal va a ser, se va a eliminar el 62% y por vía fecal más o menos un 7%. Entonces, pues ya eso fue todo con respecto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Igual existen otros tipos de tratamiento, pero estos son los que se utilizan, bueno, los que vienen en su temario, ¿ok? Entonces, pues como tal, eso sería todo de Parkinson. Ahora vamos a pasar a ver, o bueno, a hablar acerca de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico, específicamente un trastorno psicótico, y va a afectar la manera de, va a afectar la percepción, el comportamiento y el lenguaje de los pacientes. Ahora, como tal, la psicosis, o sea, no trastorno psicótico, la psicosis va a ser un síntoma de varias enfermedades psiquiátricas.
O sea, la psicosis no es específica de la esquizofrenia. Hay varios trastornos, por ejemplo, el psicótico breve, que lo van a ver en psiquiatría, el esquizofreniforme, esquizoafectivo. También en las depresiones puede haber depresión psicótica, psicosis inducida por una enfermedad médica o por sustancias. Entonces, como ven, no es específico de la esquizofrenia, pero sí es un síntoma cardinal. Y justamente se va a caracterizar por alteraciones, bueno, alucinaciones. Que una alucinación es una alteración de la percepción. Hay diferentes tipos de alucinaciones. Hay alucinaciones táctiles, como que, por ejemplo, sienten que, no sé, les están picando insectos, aunque no tengan nada, o que algo les está recorriendo, no sé, el brazo, pero no haya nada. Esas son alteraciones como táctiles, bueno, alucinaciones táctiles. También puede haber alucinaciones visuales, o sea que piensas, ay, allí hay como una persona que pues en realidad no está, pero tú la estás viendo. Es una alucinación visual. También puede haber alucinaciones auditivas, que estas alucinaciones sí son más características de la esquizofrenia, por eso dicen, ay no, es que hay una voz que me dice que tengo que hacer tal cosa y así. ¿Ok? Entonces va a haber alucinaciones en la psicosis. También puede haber delirios, que un delirio es una idea fuera de la realidad que no se remite a la lógica. Esto quiere decir que, por ejemplo, no sé, veo a una persona, o bueno, no, por ejemplo, hay un auto fuera de mi casa y ese auto sí existe y ahí está. Y lo he visto todos los días. Así, diario se estaciona en el mismo lugar. Y por ejemplo, yo vivo cerca de un parque, de un centro de salud y también vivo cerca como de varias como cafeterías que hay por mi casa. Entonces, pues, una persona, no sé, normal, diría, ah, bueno, se estaciona ahí para poder ir a su trabajo que está en la cafetería de a la vuelta, no sé. Entonces, por eso siempre se estaciona ahí. Pero en una persona que tiene algún tipo de delirio, podrá pensar, no, esa persona diario se estaciona ahí frente a mi casa porque me está espiando, quiere evaluar todos mis movimientos, quiere saber a qué horas salgo, a qué horas llego a mi casa, a qué horas paso a mis perros, cuáles son mis costumbres, porque me quiere hacer daño, porque quiere informarle a, no sé, a un jefe acerca de mí, porque, no sé, o sea, algo como un delirio paranoide. Hay diferentes tipos de delirios. Hay delirios de persecución, como el que les estoy diciendo de que pienso que me quieren hacer daño, me están vigilando. También hay delirios de grandeza en el cuales unos piensan como de, ay no, yo soy Dios, yo tengo la cura para el cáncer y así, ¿no? Ese es otro delirio como de grandeza. También hay delirios, ay, ¿cómo se llama? Erotomaniaco, en el cual piensan que una persona como de mayor rango o algo así, pues está enamorado de uno, no sé, o algún famoso como, no sé, decir, ay, este Jacob Elordi está enamorado de mí. Y estoy así, o sea, y me dicen, no, ¿cómo crees? Y tú ni lo conoces y así. Y tú dices, no, sí está enamorado de mí. O sea, aunque te estén dando pruebas de que no es cierto tu delirio, como que no lo razonas. Ese es un delirio, ¿ok? Es una idea fuera de la realidad. Y hay otros tipos de delirios, ahorita solo los mencioné algunos. También hay un delirio llamado extravagante, que es como ya súper, como elaborados. Como por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver La Isla Siniestra, que es una película con este Leonardo DiCaprio, en el cual puede ser un detective que iba a un... Ay, bueno, no, mejor no se los digo porque no los quiero spoilear porque sí está muy buena la película. Pero son delirios así súper raros, como de que piensas de que el gobierno está contra ti y que pues están planeando cosas acerca de ti, o sea, como muy llevado al extremo. Por así decirlo, eso es como un delirio extravagante. Y hay otros tipos de delirios que pues luego los van a llegar a ver en psiquiatría. También otra característica de la psicosis es un comportamiento y lenguaje desorganizado. Como que no hablan de una manera tan coherente, como que llegan a dar como algunas palabras, luego como que se callan o como que se comportan raro, así como que se mueven raro, no sé, no sé si ustedes como que ya han visto, ya sea de alguna película que o hayan visto, pues no sé, en la calle alguien que tenga esquizofrenia, como que esas son características de la psicosis. Y como les decía, la psicosis es un síntoma de la esquizofrenia, pero no es específico de la esquizofrenia. Nada más como para que tuvieran ese como contexto. Igual, hay diferentes, bueno, hay criterios
para poder hacer el diagnóstico de esquizofrenia según el DSM, que pues ahorita no me voy a meter en ese, pero pues nada más para que supieran. Ahora, como tal, esquizofrenia de síntomas pueden dividirse en dos, como les mencioné al inicio de la clase. En la esquizofrenia puede haber síntomas positivos y va a haber síntomas negativos. Ah, y como les decía, la esquizofrenia está muy relacionada igual con las vías de la dopamina. Va a haber... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está de la clase pasada? Perdón. Bueno, va a haber alteraciones principalmente a nivel de dos vías. Una a nivel de la vía mesolímbica, en la cual, como les decía, va a estar aumentada. Y esto es lo que les decía, me va a dar síntomas positivos. Y por el otro lado, la otra vía afectada va a ser la vía mesocortical. Pero a diferencia de la mesolímbica, esta va a estar disminuida y me va a dar los síntomas negativos. Entonces, ahora sí ya vamos a ver cuáles son estos síntomas. Mm, ahora, los síntomas positivos van a ser los síntomas de la psicosis, que les decía, alucinaciones, que son más características las auditivas. También va a haber delirios y también va a haber el comportamiento y lenguaje desorganizado. Y justamente se da por una hiperfunción, o sea, por hiperfunción. Y se llaman positivos porque son como síntomas que tú, por así decirlo, como que te ganaste, o sea, no es como que antes de la enfermedad tuvieras alucinaciones o delirios, ¿ok? Es como algo agregado, por eso se llaman síntomas positivos. Y los síntomas negativos van a ser los siguientes. Puede haber anedonia, que la anedonia básicamente es la pérdida para sentir placer, y esto se evalúa preguntándole a un paciente como de, no sé, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y entonces el paciente le dice, pues no sé, me gusta mucho pintar, me gusta mucho correr o hacer ejercicio, y le preguntas, ¿y cuando haces estas actividades actualmente las disfrutas? Y el paciente te va a decir no. Entonces esa es la anedonia, como la pérdida de sentir placer, o ya no sientes placer al realizar cosas que antes sí te generaban placer. Esa es la anedonia y es muy característica de la depresión, pero también se puede presentar en la esquizofrenia. También va a haber apatía, que es una disminución de la motivación, o sea, no están motivados a hacer cosas, a, no sé, a que les vaya bien en su examen, como que ya no se preocupan por eso. También pueden tener algo llamado abulia, que es como la pérdida de la iniciativa, o sea, igual como que ya no realizan cosas por cuenta propia, esa es la abulia. También van a tener la expresión disminuida, como que ya no van a hablar tanto, como que se van a retraer, no van a expresar tanto sus emociones. Y otro igual muy característico es el aislamiento social. De hecho, en varias series de médicos y así que he llegado a ver, cuando salen pacientes con esquizofrenia, que por lo general la esquizofrenia se da en pacientes jóvenes como inicia entre los 20 y los 30 años de edad. Entonces, pues no sé, son como pacientes que están pues estudiando en la universidad y así. Y pues no sé, llegan al médico y los papás dicen, no, antes era una persona muy sociable, salía mucho con sus amigos y de la nada pues ya se la pasa en su cuarto encerrado, no quiere ver a nadie. Eso es como muy característico de la esquizofrenia, el aislamiento social. Y justamente se denominan síntomas negativos. Bueno, uno va a haber por una hipofunción de la vía mesocortical, como les decía, y también porque hay como una pérdida de unas funciones, o sea, como les decía, antes sentías placer y ahora ya no, como que se te quita eso. Antes tú tenías iniciativa por realizar cosas y ahora ya no, como que se te quita esa función. Antes eras muy social y ahora ya no, por eso son síntomas negativos. ¿Ok? Entonces, así es como se suelen dividir los síntomas de la esquizofrenia. Y pues ya, o sea, ya les mencioné que vías están involucradas y así. Ahora, el tratamiento que se va a dar para la esquizofrenia van a ser antipsicóticos, que ahora pues dicen que la manera más adecuada de decirlo, de llamarlo son antidopaminérgicos.
y se pueden dividir en dos grandes grupos, los antipsicóticos típicos o de primera generación y en antipsicóticos atípicos, también denominados de segunda generación. De estos dos, los antipsicóticos atípicos o de segunda generación van a tener menos efectos adversos a nivel de trastornos de movimiento e hiperprolactinemia. Y también van a tener mayores efectos a nivel de los síntomas negativos. Entonces son mejores para síntomas negativos. En cambio, los antipsicóticos típicos casi no van a mejorar este tipo de síntomas. Eso es pues, lo malo. Los dos actúan a nivel de síntomas positivos, pero los que no actúan a nivel de síntomas negativos son los antipsicóticos típicos, que es el ejemplo, el que vamos a ver es el haloperidol. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver justamente el haloperidol, que les decía es de primera generación. Y su mecanismo de acción va a ser el siguiente. Es un antagonista del receptor dopaminérgico D2. Ese es su mecanismo de acción, porque como les decía, va a haber una hiperfunción de la vía mesolímbica. Entonces, pues si tú quieres que no funcione tanto, pues le das un antagonista. Entonces, les decía que el haloperidol mejora síntomas positivos, pero no mejoran los síntomas negativos, porque como que no tiene efectos a nivel de la hipofunción de la vía mesocortical, que es la que está involucrado con este tipo de síntomas, ¿ok? Entonces, pues básicamente eso es lo que hace el haloperidol. Ahora, va a tener muchos efectos adversos. Va a tener los siguientes. Uno, que, bueno, este no es exclusivo del haloperidol, es la presencia de acaticia, que básicamente es que los pacientes como que no se pueden estar quietos, como que todo el tiempo es como que se tienen que estar moviendo y así. Les digo, este no es exclusivo del haloperidol, pero sí es muy característico del uso de antipsicóticos, la acaticia, que no se pueden estar quietos. Otro síntoma muy importante que pueden presentar es el de parkinsonismo o síndrome extrapiramidal, que como les decía es bradicinesia, rigidez y temblor esencial. ¿Por qué? Porque justamente estás bloqueando receptores dopaminérgicos. Y les decía que el receptor D2 se localizaba también mucho a nivel del estriado. Entonces es como si no pudiera actuar la dopamina a nivel de esa vía y es como si igual estuviera disminuida aquí, la vía nigroestriada. Y si está disminuida, pues va a ser como en el Parkinson de que pues no hay dopamina, ¿ok? Entonces por eso puede generar también parkinsonismo. Y les decía que el parkinsonismo no es único de la enfermedad de Parkinson en sí. Igual, otro efecto adverso como muy característico del haloperidol es la hiperprolactinemia. Entonces, aquí voy a dibujarles, no sé, al hipófisis. Y vamos a tener aquí a nuestro receptor D2, que les decía que está acoplado a una proteína GI. Lo que les decía que hacía el receptor D2 es que inhibía la liberación de prolactina. Entonces, supongamos que aquí, bueno, la prolactina la voy a poner de color como naranjita. Entonces, supongamos que aquí hay prolactina. Si la dopamina se une a este receptor D2, se va a activar, va a generar todas las acciones que ya sabemos de los receptores acoplados a proteína GI y va a inhibir la liberación de prolactina. Pero si estamos usando aloperidol, que sabemos que es un inhibidor de receptores D2, o sea, va a estar aquí bloqueado, la dopamina no se va a poder unir. Y si la dopamina no se va a poder unir, no haya quien me inhiba la liberación de prolactina y pues se va a liberar. Y pues la liberación de
prolactina genera hiperprolactinemia, que puede generar ginecomastia, o sea que les crece acá el pecho, sobre todo esto se ve como más en hombres. También puede haber disminución de la libido, entre otras cosas, ¿ok? También infertilidad, y así. Entonces, este también es un efecto adverso muy característico del haloperidol. Siento que estos dos, como que sí son de que sí o sí se los tengan que aprender. ¿Qué otros síntomas? Efectos adversos tienen. Pueden generar visión borrosa. Y pues ya, ¿ok? Entonces sí, con que se queden principalmente con parkinsonismo y hiperprolactinemia, creo que es como suficiente. Ahora, ¿qué farmacocinética va a tener el haloperidol? Con respecto a su absorción, va a tener una biodisponibilidad del 86%, va a tener una unión a proteínas mayor al 90%, su metabolismo va a ser hepático y va a dar un metabolito activo, que es el hidroximetabolito reducido de haloperidol. Y como les decía, este es un metabolito activo. Y por último, su eliminación va a ser fecal en un 15%. Y pues ya, eso es como tal del haloperidol, que es el antipsicótico típico que pues viene en su temario. Ahora vamos a ver los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Entonces, antipsicóticos de segunda generación. Que vamos a tener varios. No, los que vamos a ver van a ser la clozapina, risperidona o lanzapina y quetiapina. Ok, bueno, entonces su mecanismo de acción va a ser muy similar al del haloperidol. Van a ser antagonistas del receptor dopaminérgico D2. Sin embargo, van a tener una menor afinidad que el haloperidol. ¿Ok? El haloperidol tiene una mayor afinidad hacia este receptor dopaminérgico D2. Entonces, como no tienen tanta afinidad con estos receptores, algo positivo es que no va a tener tantos síntomas, o sea, va a generar menos efectos adversos relacionados con la hiperprolactinemia. Pero, y también menos efectos adversos relacionados con síndrome extrapiramidal. ¿Ok? Entonces, esto sí es algo muy beneficioso para los pacientes porque pues se les pueden dar estos medicamentos que no tienen tantos efectos adversos en estos niveles. O sea, es más raro. Entonces, si les preguntan como, ¿cuál ocasiona más síntomas extrapiramidales? El haloperidol. ¿Cuál genera más síntomas a nivel de hiperprolactinemia? Uy, perdón, se me cayó mi tableta. Igual, el haloperidol. ¿Sí? Ahora, también estos antipsicóticos atípicos van a tener efectos a nivel de los receptores de dopamina. Va a generar antagonismo de el receptor 5-HT2A. Y esto va a ser bueno porque va a mejorar los síntomas negativos. Por eso los pacientes pues ya van a tener un mejor estado de ánimo, no van a estar como tan deprimidos. Entonces, por esto es que los antipsicóticos de segunda generación son más eficaces en ese sentido. ¿Ok? Ahora, algo negativo de este tipo de medicamentos es que generan alteraciones de los lípidos y de la glucosa.
Eso es lo negativo del uso de este tipo de medicamentos. Algo que, pues, no sé, le sería útil saber para la vida es que el uso de antipsicóticos no solamente es para el tratamiento de esquizofrenia. Se puede utilizar para los diferentes tipos de trastornos psicóticos que existen. También si, pues, no sé, consumiste algún tipo de sustancia que te genera alucinaciones, también se dan. En el trastorno bipolar también se llegan a dar, sobre todo en el periodo de manía, que pues igual luego lo van a ver. En la manía puede haber justamente psicosis, entonces también se pueden dar este tipo de medicamentos, igual. O sea, no para que solo se queden de antipsicóticos, esquizofrenia. ¿Ok? Y pues ya. Ahora vamos a hablar específicamente de cada antipsicótico de segunda generación. Vamos a empezar primero por la risperidona. La risperidona va a tener efectos a nivel de varios receptores. Va a generar antagonismo de los receptores T2 de dopamina, el 5-HT2. También va a ser antagonista alfa 1, alfa 2 y va a inhibir al receptor histaminérgico H1. ¿Qué efectos adversos va a tener? Uno, puede generar, al igual que el haloperidol, hiperprolactinemia. Pero les decía, esto es menos común, es más raro que generen hiperprolactinemia porque tiene una menor afinidad. También pueden generar igual este síndrome extrapiramidal, pero les digo, en menor medida, o sea, no son como los efectos principales, pero igual se los menciono porque sí lo pueden generar. Pueden generar aumento de peso por aumento del apetito. Esto es importante. Igual les decía, pueden generar acaticia en general los antipsicóticos. Acaticia. También pueden generar mareo, ansiedad y aumento de la glucosa, lo cual puede predisponer a que alguien tenga luego diabetes. ¿Ok? Esos son como los efectos adversos de la risperidona. Ahora, ¿cuál es su farmacocinética? Va a tener una biodisponibilidad del 70%, una unión a proteínas plasmáticas del 90%, su metabolismo va a ser hepático y va a dar un metabolito activo que es la 9-hidroxirrisperidona. Y va a ser un leve inhibidor del CYP2D6. Entonces, inhibidor del CYP2D6. Pero les digo, es leve. Y bueno, de su eliminación va a ser fecal y renal. Renal en un 70% y fecal en un 14%. Y va a tener una vida media que va de las 3 a las 20 horas. Sin embargo, su metabolito activo va a tener una vida media más larga, que va a ser de 14 a 22 días. ¿Ok? Eso con respecto a la risperidona. Siguiente antipsicótico atípico va a ser la olanzapina. Ay, la olanzapina es un antagonista tanto adrenérgico, colinérgico, histaminérgico y serotoninérgico, porque va a inhibir al receptor 5-HT2, como les había mencionado, que generan estos antipsicóticos. Ay, ¿dónde lo puse? Ahí lo puse aquí. ¿Ok? Bueno. Y va a ser antagonista del receptor D2 y también puede ser más leve de otros receptores dopaminérgicos como el D1,
el D3, el D4 y el D5, pero el principal es el receptor D2. ¿Qué efectos adversos puede generar? Em, puede generar hipotensión ortostática al inhibir al receptor alfa 1 y puede generar alteraciones a nivel de lípidos, como les mencionaba. Puede generar hipercolesterolemia, hiperglucemia, también hipertrigliceridemia al aumentar los triglicéridos. También aumenta el apetito y por ende puede aumentar de peso. Somnolencia, esto porque inhibe al receptor H1 de histamina. Y también puede generar aumentos de la glucosa y malestar gastrointestinal. Ahora, ¿qué farmacocinética va a tener? Con respecto a su absorción, va a tener una Tmax de 6 horas. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 93%. Su metabolismo va a ser hepático y va a dar dos metabolitos inactivos. Uno va a ser el 4N-desmetilolanzapina y el otro va a ser el 10N-glucuronilo. Y les digo, estos van a ser inactivos. Su eliminación va a ser tanto renal y fecal, fecal en un 30% y renal en un 57%. Y va a tener una vida media de 30 horas. Eso con respecto a la olanzapina. Siguiente antipsicótico, ya casi acabamos, solo nos faltan dos, es la clozapina. Al igual que los otros antipsicóticos atípicos, va a tener efectos en receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, de histamina y de serotonina. Y también es un inhibidor o bueno, antagonista del receptor D2 principalmente, pero también del D1 al D5. Pero les digo, principalmente a nivel del receptor D2 y de otros receptores. ¿Ok? Pero ya no lo voy a volver a anotar. Ok. Bueno, ¿qué efectos adversos va a generar la clozapina? Uno muy importante y que no es, o sea, es más característico de la clozapina, es que puede generar agranulocitosis. Por ende, es importante realizar exámenes sanguíneos. Creo que cuando yo estaba en segundo, en el DEPA sí venía una pregunta así como de que em, paciente fulanito no sé qué y no sé cuánto con diagnóstico de esquizofrenia está en tratamiento con olanzapina, ¿qué le solicitarías? Entonces como justamente venía de que exámenes sanguíneos, este, creo que alteraciones, bueno, examen metabólico, o sea, como de lípidos, un perfil de lípidos, glucosa, hemoglobina glucosilada y así. Y te venía otro. Entonces creo que lo que venía era cuál estudio no le solicitarías. Entonces, pues era el otro que no me acuerdo cuál era. Creo que de transaminasas o no sé, algo así. Porque aquí, como genera agranulocitosis, sí se requiere realizarles exámenes sanguíneos. Otra pregunta, ¿a qué paciente le pedirías exámenes sanguíneos si te ponen una lista de, no sé, antipsicóticos, ya sea olanzapina, quetiapina, clozapina? Pues es la clozapina, ¿ok? Entonces, este efecto sí siento que es preguntable e importante. También puede generar hipotensión y síncope por la inhibición justamente al receptor alfa 1 adrenérgico. Genera malestar gastrointestinal,
somnolencia por esto del antagonismo al receptor H1. Pueden generar aumento de la glucosa, aumento de peso, etcétera. Entonces les digo, si les preguntan, clozapina a granulocitos, eso sí, como que quédense. Ahora, farmacocinética. La clozapina de su absorción tiene una biodisponibilidad que va del 50 al 60%. Va a tener una Tmax que sea de 2 a 3 horas. De su distribución va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 97%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP 2D6, 1A2 y 3A4. Y va a dar un metabolito activo que es la N-desmetilclozapina. Ahora, su eliminación va a ser igual fecal y renal. Renal en un 50%, fecal en un 30%, y va a tener una vida media de 12 horas aproximadamente. Y ya, eso sería todo de clozapina. Y ya por último, vamos a ver rápidamente la quetiapina. Al igual va a tener varios efectos a nivel de diferentes receptores. Va a ser un antagonista, voy a ponerlo como de que los inhibe, antagonista del receptor D2, 5-HT2, como les decía. También puede inhibir el 5-HT1A, al receptor H1, al receptor de dopamina D1 y a los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Entonces, si ven, casi todos los antipsicóticos atípicos tienen efectos a nivel de la histamina, noradrenalina, dopamina y serotonina. Esos son como los principales efectos que van a tener, o bueno, a esos niveles. ¿Qué efectos adversos va a generar la quetiapina? Como inhibe el receptor alfa 1, va a generar hipotensión ortostática. Igual alteraciones a nivel de lípidos como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, también aumento de peso, somnolencia, malestar gastrointestinal, también puede generar mareo y cefalea. Y ya, por último, ¿cuál va a ser su farmacocinética? Va a tener una biodisponibilidad muy baja del 9%. De distribución va a tener una proteínas del 83%. Su metabolismo va a ser hepático por medio del CYP 3A4 y va a dar a dos metabolitos activos que es la norquetiapina y la 7-hidroxiquetiapina. Les digo, son activos. Y su eliminación va a ser igual fecal y renal. Renal en un 73%, fecal más o menos en un 20%, y va a tener una vida media de 6 a 7 horas, como tal la quetiapina, pero su metabolito activo va a tener una vida media más larga de 12 horas. Y pues ya, eso sería como tal todo de la clase de hoy. Creo que fue una clase un poco más larga y con mucha información, pero yo creo que lo más relevante como que se deben quedar con los antipsicóticos atípicos es los efectos a nivel del metabolismo de lípidos y de la glucosa, que aumenta también el aumento de peso y así, y que no genera tantos síntomas del movimiento ni la hiperprolactinemia. Eso es más característico de los antipsicóticos de primera generación. Ok, eso es como lo clave. Y que mejora más los síntomas negativos. En cambio, el haloperidol no tiene tantos efectos a nivel de esos síntomas. Y pues ya, o sea, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Luego les subiré la siguiente clase que es de depresión y ansiedad. Y pues ya, eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy bonito día y los veré pronto. Adiós.